Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto nuevamente volver a encontrarnos en torno a la palabra en estos estudios bíblicos de Biblia y Café. Y en este caso vamos a trabajar sobre el texto de Juan 3, 1-13, el encuentro con Nicodemo. Y hoy queremos hacer especial atención a esto del encuentro, dado que a lo largo de este tiempo que nos encontremos, vamos a ver que Jesús se encuentra con distintas personas, con distintas situaciones que permiten que se revele en sus distintos aspectos. Nosotros el encuentro del mes anterior vimos las bodas de Caná. Allí el encuentro fue con su madre y sus discípulos. En este caso va a ser el encuentro con Nicodemo y así iremos construyendo esta forma que tiene Jesús de revelarse a través del Evangelio de Juan con estos encuentros. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el texto de hoy. Pues bien, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, autoridad de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar al vientre de su madre por segunda vez y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que si alguien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: es necesario nacer de arriba. El viento espíritu sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. A partir de este texto nos surgen algunas preguntas, sospechas, como por ejemplo, ¿por qué Nicodemo va de noche a hablar con Jesús? ¿Qué hace que lo reconozca como venido de Dios? ¿Por qué Jesús le habla de nacer de lo alto o de nuevo? ¿Por qué desaparece Nicodemo? ¿No le responde nada a todo lo que Jesús le dice? ¿Por qué los otros evangelios, los sinópticos, no mencionan a Nicodemo? Son solo algunas de las sospechas que tenemos ni bien terminamos de leer este texto. Entonces vamos a mirar un poquito los contextos y los encuentros. Allí nos encontramos en el capítulo 2 con las bodas de Caná, Caná de Galilea, donde Jesús se encuentra con su madre y sus hermanos. Lo vimos el mes pasado.
Después el capítulo 2 continúa con la expulsión de los cambistas del templo de Jerusalén, y cuando leamos 2, 23, 25, vamos a ver que funciona como una especie de nexo, porque utiliza la palabra semeion. ¿Se acuerdan que la habíamos visto en las bodas de Caná? Estas señales, esta señal o señales, y además está anthropos, hombre, ser humano, que Jesús conoce a estos seres humanos. El capítulo 3 que nos ocupa, el comienzo de este capítulo 3, comienza en Jerusalén, se presenta Nicodemo y hay un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y no se sabe dónde termina, porque no sabemos si el diálogo termina en el versículo 13 o en el versículo 21. Y en el versículo, del versículo 14 al 21 hay una especie de monólogo, y tampoco sabríamos precisar si es Jesús el que sigue hablando o el autor del Evangelio. Y después ustedes, si miran los versículos 22 a 36, van a ver que está el testimonio de Juan el Bautista en Judea, pero luego Jesús va a encontrarse con la samaritana, a hablar del agua viva. Entonces, como vemos, hay una ida y venida de Jesús de Caná, acá en Galilea, luego va a Jerusalén, donde expulsa a los vendedores del templo. Tenemos una transición, lo seguimos encontrando en Jerusalén, y después nos dice acá en Judea. Es extraño porque es la misma región, es la misma provincia en la cual se encuentra esta ciudad. Y luego irá a Samaria. ¿Cómo va de noche a hablar? Nos preguntamos por qué Nicodemo va de noche a hablar con Jesús. ¿Y qué hace que lo reconozca como venido de Dios? Él llega y lo primero que le dice: sabemos que nadie puede hacer las cosas que vos hacés si Dios no está con él. ¿Por qué Jesús le habla de nacer de lo alto? O sea, como respuesta a lo que le propone Nicodemo, Jesús le dice: hay que nacer de lo alto o nacer de nuevo, dicen algunas traducciones, ¿no? Como que no tiene mucho que ver lo que Nicodemo le plantea con la respuesta que le está dando Jesús. Y después que tienen un ida y vuelta de palabras, Nicodemo desaparece. Parecería como si no respondiera a todo lo que Jesús le ha dicho, que tiene una intensidad importante, ¿no? Y también nos preguntamos por qué los otros evangelios, los sinópticos, no mencionan a Nicodemo. Este texto aparece solamente en el Evangelio de Juan. Entonces, vamos a ver, esperen que tengo esto no me acuerdo cómo era que me habían dicho. Bueno, ¿cuál es el contexto de este texto que estamos analizando? Nosotros dijimos que habíamos visto las bodas en Caná de Galilea y vimos a su madre y a sus discípulos. Si ustedes miran en sus Biblias, después Jesús
expulsa, saca a los cambistas, a los mercaderes, dicen algunas Biblias, del templo de Jerusalén, ¿no? Y podríamos leer 2, 23, 25, porque a mí me parece que resulta como un nexo con lo que vamos a leer ahora, con lo que, el texto que nos ocupa, pero me gustaría que lo compartiéramos. ¿Alguien que quiera leerlo, por favor? Yo puedo, si quieren. A ver, acá lo Dale. tengo. Estando en Jerusalén, a ver si es esto, estando en Jerusalén Queremos por las... hacer queremos hacer una pregunta. Sí. Sí, ¿Quién es Nicodemo? es lo que vamos a ver ahora. Perdón. No, está bien. Nos vamos aproximando de a poquito al texto. Entonces, yo voy conduciendo por un caminito con algún tipo de análisis y después, si quedan dudas, entonces sí retomamos. Pero estamos yendo como a ver qué pasó antes y qué pasó después del texto este que nosotros tenemos. Pero está muy bien que pregunten. Tenemos que buscar la Biblia, yo la tengo, pero para cuando busquemos el texto terminó la hora, por eso. Bueno, Pueden, tranquila. Vos podés... Silvia y Nina, pueden buscar una Biblia si quieren, pero de todos modos Carolina hace su propia traducción y la pone en la pantalla. Bueno. Ok. Bueno, A está veces bien. sí dice, bueno, vamos a leer otro texto y pregunta a alguien lo quiere leer, pero en general, si la tienen está bien, pero si no, no van a perder nada. Ok. Está bien, gracias. Cuando yo digo si alguien lo quiere leer, es alguien que a lo mejor tiene un poquito de experiencia y lo puede buscar rapidito y lo comparte con el resto. Y también lo hago como una manera, yo lo puedo leer de mi Biblia, que la tengo acá, pero como para que ustedes también interactúen. Entonces, en la medida en que se sientan cómodas, empiezan a leer y a participar. Esto es libremente. En la que lo encuentra primero lo lee y abre su micrófono y lo lee sin problema. ¿Quién era? Yo lo iba a leer. Hola, Viole. Hola, perdón, que se me va media cabeza. No, no podía entrar. No, está bien, no sé quién dijo, léalo. Yo dije que lo Lucía. leía, si quieres. Ana Lucía se ofreció. Bueno, dale, la lié. Estando en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. No necesitaba informes de nadie, pues él sabía lo que hay dentro del hombre. Hasta ahí, 23-25. Hasta ahí, perfecto. Entonces, fíjense, habla de las señales. ¿Se acuerdan que cuando vimos las bodas de Caná, dijimos que era una señal, un semeion, decimos en griego, ¿no? Entonces, esas señales, ese semeion en griego que aparecía en las bodas de Caná, acá dice al ver las señales que realizaba, muchos quedaban sorprendidos y Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres. Entonces, anthropos, en general traducimos como seres humanos. Si seguimos, vamos a ver, lo puse un poquito más grande porque es nuestro capítulo 3, nosotros vamos a ver los versículos 1 al 13 que ya ocurren en Jerusalén. Entonces se presenta Nicodemo, como dijimos, de noche y tiene un diálogo con Jesús. Pero el problema es que si ustedes después tranquilos en su casa pueden leer el texto, hay discusiones entre los biblistas por saber dónde termina el texto. Entonces, nosotros decidimos que lo íbamos a trabajar hasta el versículo 13. Algunos dicen que termina en el versículo 21. Lo cierto es que desde el 14 hasta el 21 se da un monólogo, ya no hay un ida y vuelta como el que leímos recién.
Nicodemo dijo, Jesús le contestó, y Nicodemo le contestó, y Jesús le dijo. Entonces, no está esa ida y vuelta, sino que hay un monólogo. Y los biblistas dicen, ¿el monólogo es de Jesús o es del autor del Evangelio? ¿Quién es el que realmente está diciendo eso? Porque tiene un sentido, decimos, querigmático, un sentido de anuncio de buena noticia. Entonces, ¿quién está contando eso? ¿El que escribe el Evangelio o Jesús? Y después, para terminar el capítulo, desde los versículos 22 hasta el 36, el autor dice, estaba en Judea, y la realidad es que ahí está el testimonio de Juan el Bautista. Y después tenemos el capítulo 4, donde Jesús está en Samaria y habla del agua viva. Entonces, fíjense, estábamos diciendo, ¿ustedes ven mi cursor que se mueve acá? ¿Lo ven? Sí, Caro, sí. Ok, entonces dijimos, en el capítulo 2 a Jesús acá en Caná, en las bodas de Caná. Después sube a Jerusalén, sube porque está en una montaña, ¿no? Una montañita. A Jerusalén, Jesús va de Caná a Jerusalén y expulsa a los mercaderes del templo, y en Jerusalén tenemos todo este capítulo 3, ¿no? Acá en Jerusalén, donde tiene este encuentro con Nicodemo. Ahora después me dice que estaba en Judea, y ahí cuenta el testimonio de Juan. ¿Cómo en Judea? Si Jerusalén, ven que es esta provincia que está acá en color, como colorcito naranja, clarito. Bueno, y si ya me dijiste que estaba acá en Jerusalén, ¿dónde está en Judea? Bueno, no queda muy claro. ¿Se acuerdan que en el primer encuentro hablamos de estas como incongruencias que hay dentro de este evangelio, que nos hablaban de distintas manos redaccionales, ¿no? Y después en el capítulo 4 lo tenemos que sube a Samaria. Ven acá en este de color beige, está que sube a Samaria, ¿no? Entonces, hay como un ida y vuelta de Jesús en estos 3 capítulos, ¿no? Y ahí tenemos algunas palabras que nos están llamando la atención. La primera es anosen, que en griego puede querer decir de arriba o de nuevo. Entonces, Jesús lo primero que le dice a Nicodemo es, tenés que nacer de arriba si querés ver el reino. Y Nicodemo entiende de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué le contesta Nicodemo en el versículo 4? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar al vientre de su madre por segunda vez? Jesús le está diciendo de arriba, y Nicodemo entiende de nuevo. Por eso dice, volver al vientre de su madre y volver a nacer. Si yo ya soy viejo, ¿no? Yo soy una persona grande, ¿cómo hago para nacer? Y la palabra esta, anosten, está tiene este doble sentido. Finalmente, en el versículo 7, Jesús le dice, no te asombres de que te haya dicho es necesario nacer de arriba. Entonces, fíjense, Jesús dice de arriba, Nicodemo entiende de nuevo, y finalmente Jesús en el versículo 7 le dice, no, te dije de arriba, no de nuevo, te dije de arriba, ¿no? Entonces, ahí está este juego de palabras que también se da con la palabra pneuma. Pneuma en griego quiere decir espíritu y quiere decir viento. De ahí pneumático, pneumatología, neumonología, ¿no? Del aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta palabra? ¿Dónde está el juego de palabras acá? Jesús le respondió en el versículo 5. Jesús le respondió, en verdad te digo, que si alguien no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
¿no? Entonces, como respuesta a este de arriba, de nuevo, a esta confusión, que a Juan le gusta mucho esto de las confusiones porque le da pie para que Jesús explique, ¿no? Entonces, alguien tiene que nacer del agua y del espíritu. Entonces, en el versículo siguiente, en el 6, lo que ha nacido de la carne es carne y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Y después, mirá cómo juega. El neuma, ¿qué está diciendo? El viento o el espíritu, por eso pusimos las dos, sopla donde quiere, ¿no? Y vos escuchás su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu, ¿no? Entonces ven cómo juega con las dos palabras, con los dos sentidos de la palabra neuma. Y ya que estamos con el espíritu, esto de nacer del agua y del espíritu en el versículo 5 parece como un mensaje muy importante, pero no se entiende muy bien qué es nacer del agua y del espíritu. Entonces algunos comentaristas dicen que es una figura retórica. ¿Se acuerdan del secundario, de las metáforas, las comparaciones? Bueno, hay una figura retórica que se usa en literatura que se llama endiadis, que es una oferta, es un 2 por 1. ¿Qué quiere decir esto? Que con dos palabras define una sola cosa. Entonces, por ejemplo, cuando yo te digo en cuerpo y alma, te estoy diciendo vos, toda tu persona completa. No es que estoy diciendo que tenés que usar el cuerpo y el alma, es toda la persona completa. Entonces, algunos autores dicen, esto es este 2 por 1 de el agua y el espíritu, el agua que es espíritu, el agua que transmite, que nos da este espíritu, dicen algunos. Otros dicen, no, es por el bautismo. Recuerden que si vemos 3:22, Juan 3, versículo 22, después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea y allí estaba con ellos y bautizaba, ¿no? Y después estaba también Juan Bautista bautizando en Anión. Entonces, ven cómo el bautismo para los cristianos del primer siglo, ¿se acuerdan que dijimos que este evangelio es más o menos de finales del siglo I, ¿no? Algunos dicen principios ¿se acuerdan que habíamos llegado como hasta el 125? Pero bueno, quedémonos por acá. Y en 4:1-2, ¿alguien quiere leer 4:1-2? Si querés yo, Carmen. Sí, lean directamente, sí. Acá, cuando, capítulo 4, ¿no? ¿O estoy Sí. confundiéndome? Sí, 4, 1, 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Ven? Entonces toda esta discusión de si Jesús bautizaba, en el 3:22 me dijo que sí, que Jesús bautizaba. Ahora está una discusión, no, Jesús no bautizaba, en realidad eran sus discípulos. Era un tema importante para los cristianos del primer siglo, esto del bautismo, ¿no? Para incorporarse a la fe cristiana. Entonces, la otra posibilidad, que es este tercer punto, es que el tema del espíritu está desarrollado en los versículos 5 al 8. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu, hay que nacer del agua y del espíritu. Y otra posibilidad es que sea del agua, ¿no? Que es todo lo que va a trabajar después en el capítulo 4 a partir del versículo 10, ¿se acuerdan? Con la samaritana, Entonces ahí habla del agua viva y todo eso,
Esta es otra posibilidad, es como que primero habla del espíritu y el agua lo deja para más adelante. También hay como un recuerdo del Antiguo Testamento, de Ezequiel 36, 25, 27, los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil, pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Entonces, yo en lo personal me inclino por estas dos últimas, ¿no? Por estas dos últimas opciones. No que las otras no tengan validez, pero a mí me hace más sentido pensar en que el espíritu lo va a trabajar ahora y después va a hablar del agua. Como, ¿viste este trabajo que hace Juan, dijimos, como en espiral, ¿no? Toma un tema, lo trabaja un poquito, incluye otro tema y da una vuelta y lo agranda y vuelve a dar otra vuelta y agranda más el círculo y cada vez agranda más y va ampliando, nos va ampliando la idea. Es como viste, como cuando hablas con un chico que le vas explicando de a poquito, y le vas diciendo una palabra, y después le enseñas otra, y después usas esas dos palabras. Bueno, esa parece ser como el estilo de Juan. Y acá tenemos una serie de repeticiones que se dan en este texto, esto de el hombre o el ser humano, el reino de Dios se repite 2 veces también, maestro, Nicodemo le dice maestro a Jesús y después Jesús le dice, tú eres el maestro de Israel, entonces cada uno tiene su mención de maestro. Esta palabra que habíamos dicho, el anosten, de arriba, que Nicodemo no la entiende. Después tenemos estos opuestos, acá en el versículo 12, los terrenales y los celestiales. Tenemos el que sube al cielo y el que bajó del cielo, también como unos opuestos. Hay muchos más, además de todo lo que tiene que ver con el diálogo, dijo, le dijo. Es muy común en algunas Biblias que dicen, le respondió diciendo, ¿no? Pero si ustedes ven, hay cantidad de repeticiones y de cosas que se trabajan en el diálogo. Habla uno, habla otro, habla uno, habla otro, y van repitiéndose las palabras y los significados y se van relacionando la oposición entre cuerpo y espíritu. Digo, hay infinidad de cosas más que podríamos decir. Lo que sí, ahora sí, respondiendo a lo que preguntaba Silvia, vemos que comienza con Nicodemo, Jesús, Nicodemo, Jesús, Nicodemo, Jesús. Como cualquier diálogo, ¿no? Primero habla uno, el otro le responde, habla uno, el otro le responde. Entonces, ¿quién es este Nicodemo? Como decíamos al comienzo, aparece mencionado solamente en el Evangelio de Juan. Es un fariseo, nos dice acá, ¿no? Es un fariseo, ¿no? Es de un grupo de personas que eran intelectuales y eran religiosas y que les importaba sobre todo la pureza, estar cerca de Dios, pero alejados del pecado, ¿no? Entonces hacían mucho hincapié los fariseos en la purificación. Es un movimiento que arranca por allí por el 150 antes de Cristo, y se va conformando con estas normas de purificación. Todo el tiempo estaban queriendo purificarse, cumplir las leyes de los alimentos, del ayuno, del sabbat, de todas las cuestiones que tuvieran que ver con lo ritual, ¿no? Lo sorprendente es que en el versículo 10, Jesús no le dice, vos sos el maestro de Israel.
Al principio nos dijo que era una persona importante, notable, era un fariseo notable, con cierta autoridad entre los judíos. Acá Jesús, en el versículo 10, a ver si puedo, ven acá, dice, ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Vuelvo. Le dice el maestro de Israel. No le dice, sos un maestro, uno de tantos maestros de Israel. Como que realmente Nicodemo era una persona importante. Y decíamos que era autoridad entre los judíos, o era distinguido, era notable entre los judíos. Podemos pensar que a lo mejor era parte del Sanedrín. El Sanedrín era este consejo que funcionaba en el templo y tenía que ver con los asuntos religiosos, administrativos, etc. Pero lo curioso, estamos acá, es que lo va a ver a Jesús de noche. Entonces algunos dicen, ¿por qué va a verlo a Jesús de noche? Solamente Judas va a verlo a Jesús de noche, hablando de encuentros, ¿no? Entonces algunos biblistas y biblistas dicen, existe la posibilidad de que como Jesús acaba de echar a los mercaderes del templo, si lo ven con él las autoridades del templo, puedan suponer que él como fariseo es un colaborador de Jesús, es un discípulo encubierto, ¿no? Entonces va de noche para cubrir su reputación, dicen algunos. Otros dicen, no, esto de la noche es un símbolo teológico que Juan utiliza con alguna frecuencia para representar esto de el mal, la falsedad, la incredulidad. Fíjense que después va a hablar de fe, de creer. Y está el contraste con los versículos 19 a 21, donde Jesús, o no sabemos quién, habla de la luz. Ay, perdón, me fui. Nicodemo aparece además en el capítulo 7, cuando mandan a los guardias a prender a Jesús, justamente el Sanedrín, y entonces le dicen, no, habla con mucha autoridad, no pudimos prenderlo, y Nicodemo dice, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Es decir, no juzguemos porque sí. Respondieron y le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. En el capítulo 19, cuando ya Jesús murió, aparece nuevamente Nicodemo, entonces dice, en 19:39 dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, que acá ya vemos que era fariseo, era maestro y visita a Jesús, y algo nos indica que podría ser que estuviera del lado de Jesús. Si bien los evangelios en general como que no son muy amigos de los fariseos, acá este fariseo parece estar interesado en Jesús y tiene este gesto de, digamos, sepultar según la costumbre el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué decimos acá? Vamos a leer este texto que es de Brown, que es un especialista en Juan, y que nos dice lo siguiente. ¿Alguien lo quisiera leer, por favor?
Arrancó. Las Sí, preguntas de Nicodemo muestran que aún no comprende y entonces Jesús le recuerda que él, Nicodemo, es considerado maestro, no discípulo. En efecto, se había presentado como representante de los judíos diciendo nosotros sabemos. Este nosotros alude quizás a los miembros del Sanedrín. Ahora tiene que prestar atención mientras Jesús habla en nombre de los cristianos. Nosotros hablamos de lo que sabemos, pero los judíos, representados por Nicodemo, no aceptan este testimonio. No obstante, si Nicodemo quiere realmente comprender, Jesús estará dispuesto a continuar las explicaciones. Aunque francamente, dado que no alcanza el comprender las cosas que debería haber conocido, terrenas, ¿cómo podrá entender el discurso sobre la subida de Jesús al cielo? Este es el primero de los 3 dichos joánicos sobre él, el Hijo del Hombre que tiene que ser elevado. Este verbo elevar asume en ellos un doble significado. Jesús será elevado sobre la cruz y será elevado también al cielo. En el retorno de Jesús al Padre, la cruz es el primer peldaño de la escalera de esa subida. Solo cuando Jesús sea elevado se podrá dar el espíritu del que ha hablado a Nicodemo. La serpiente elevada por Moisés en el desierto es un ejemplo de la salvación que viene a través de la elevación en una cruz. bien. Números 21. Sí, ya está. Ahora lo vemos. Algunas cuestiones. Fíjense que Brown lo que plantea es que parecería como que Nicodemo, aunque es maestro, no entiende. ¿Pero por qué no entiende? Porque está del lado de los judíos. Entonces acá recuerden que dijimos que para el Evangelio de Juan, los judíos no tiene que ver con la raza, sino que tiene que ver con estos que no entienden el mensaje de Jesús, ¿no? Nosotros en las últimas veces hablamos de esto, sobre todo en marzo, de estas oposiciones que se dan entre Jesús y algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, los judíos, ¿no? Entonces, nosotros y ustedes, ¿no? También marca que hay una diferencia. Cuando Jesús va de noche, acá, disculpen que vuelva un momentito para mostrar algo ahí. No, espérate que lo busco mejor en él. Estamos en el versículo 2. Entonces, en el versículo 2, ahí nos dice, bueno, justo está la flechita, pero nos dice que justo se fue de noche, ¿no? Y que hacía señales, ¿no? Y esto es lo que esta noche dijimos que tenía que ver con a lo mejor querer cubrirse, y esto de las señales que nos leyó Ana tenía que ver con algunos que estaban en Jerusalén, vieron esas señales y creyeron, pero no tanto, ¿no? Entonces, esta palabra, otra vez, la semilla que aparecen acá, como la semilla que fue las bodas de Caná, hacen que se dé un juego donde Jesús se va como revelando. ¿Se acuerdan qué les dice Jesús a su madre cuando le dice, ¿no tienen vino? ¿Qué le dice? Todavía no es mi tiempo. No es mi tiempo, no ha llegado mi hora. La palabra que le gusta usar a Juan es hora, ¿no? Entonces, muy bien, no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo. Entonces, hay señales que van dando pistas, ¿viste? Como te voy dando pistas, pero de a poquito. Es como decía hace un rato. A Juan le gusta como manifestar de a poquito, ¿no? Estas cuestiones. Fíjense que acá olvidé decirles, en verdad te digo, en verdad te digo, en verdad te digo, esto habla de la autoridad con que habla Jesús, ¿no? Entonces,
estas señales vienen con autoridad. Entonces muchos creían en Jesús. Vuelvo, ya llego. No. Ahí estamos. Entonces, nosotros hablamos de lo que sabemos, pero ustedes, y ahí lo pone a Nicodemo, no aceptan nuestro testimonio, ¿no? Entonces, ven que hay cosas terrenas y hay cosas celestiales. Recuerden que esto de el nacer de arriba y cosas terrenas y cosas celestiales es muy propio de la cultura helenística, ¿no? Lo de arriba y lo de abajo, Dios está arriba en el cielo. Hoy sabemos que estas cosas no las decimos de esta manera, que son metáforas para explicar cuestiones que son complejas. Entonces, si no entendés lo que tenés acá al lado frente a tus ojos, ¿cómo vas a entender las cosas más profundas? No le está hablando del cielo como el cielo nublado que tenemos hoy acá, ¿no? Pero sí es importante dar un paso más en esto de que el Hijo del Hombre tiene que ser elevado. Y ahí muchos autores hablan de una triple elevación. Primero la cruz, después la resurrección y después la ascensión. Pero acá tenemos una mención a Números 21. Merce, ¿querés contarnos algo de esto? Sí, cómo no. Bueno, sí, si ustedes van a Números, para la gente que no tiene mucha experiencia en la Biblia, Números está en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Es un libro que trata sobre una parte del itinerario o del tiempo que Israel pasó en el desierto desde el Éxodo hasta llegar a la tierra. Dentro de ese libro de Números, en el capítulo 20, está la muerte de Miriam, la profetisa, y una preocupación del pueblo por no tener agua y poder eventualmente morir, que Dios los hubiera llevado para morir de sed en el desierto. Y ahora en el capítulo 21, entonces, viene justamente por esta repetida falta de fe del pueblo, Dios manda serpientes. Y las serpientes empiezan a picar a personas y esas personas empiezan a morir. Y entonces estas personas claman a Moisés, Moisés clama a Dios y Dios le dice, bueno, hace una serpiente de bronce y levantala en un estandarte y las personas que miren la serpiente se van a salvar. Entonces, esa es la historia que Jesús retoma aquí, también con un doble significado, porque el verbo significa tanto levantar como, o sea, levantar algo, pero también enaltecer. Entonces acá de nuevo hay un juego de palabras, o por lo menos una doble connotación de un término, que como vimos le gusta tanto a Juan. No es para entrar en detalle ahora, pero fíjense en la figura de Moisés, porque en realidad yo estaba por interrumpirte, Caro, y decirte que yo quería defender un poco a Nicodemo, porque me parece medio injusto como el texto lo trata. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, digamos, es cierto, hay cosas que Nicodemo no entiende, pero también es cierto que en realidad estamos en un ambiente, en un medio en el cual no había una sola doctrina, ni una sola manera de creer en Dios o una sola manera de creer en una cantidad de aspectos de la fe, como tampoco hoy. A veces pensamos que el Nuevo Testamento o que en la época de Jesús había una manera de creer y eso era todo, y él o la que no aceptaba esa estaba fuera. Pero en realidad había muchos grupos que sociológicamente se los llama sectas. Hoy hablamos de los fariseos, pero estaban también los saduceos, los esenios, Qumran, los herodianos y un montón más, y con distintas creencias. Entonces, parte de la discusión aquí está en el papel de, digamos, ¿quién otorga la salvación?
Porque acá lo que estamos viendo en este texto es que si bien hay una... en el aire está la discusión sobre si la salvación viene a través de la ley dada por Moisés, que es lo que el fariseísmo creía, o la salvación está dada por Jesús. Entonces, en esa tensión o en esa conversación o discusión, como la versión que tenemos es la de los seguidores y las seguidoras de Jesús, el pobre Nicodemo queda un poco mal parado, ¿no? Pero hay que entender también que eso se da en un contexto que es muy propio del Nuevo Testamento, que es la pregunta sobre cómo alcanzar, no cómo alcanzar la salvación, sino sobre si hay que hacer algo para alcanzar la salvación, si hay que ser judío para alcanzar la salvación, o se puede alcanzar la salvación de otra manera. En ambos casos está claro que la salvación la da Dios, porque aún el pueblo en el desierto que recibió la ley no se salvó de las serpientes por cumplir la ley. Se salvó de las serpientes cuando, a través de su acción de mirar a la serpiente, Dios les dio una nueva vida. Entonces, todo eso está en el contexto, en el fondo o en el trasfondo de esta conversación de Jesús con Nicodemo, que en realidad la tenemos a través de Juan, ¿no? No nos olvidemos de eso. No había un grabador que nos dejara la conversación directa, sino que es a través de Juan. Gracias, Mercé. Sí, por esto también decíamos que son encuentros que se van dando, estas ocasiones, estos pequeños episodios que estamos estudiando y que vamos estudiando cada mes, que nos van revelando algo nuevo de Jesús, ¿no? Entonces, una revelación que va muy de a poquito, ¿no? Juan lo va haciendo muy lentamente, y este es simplemente un ejemplo de, a lo mejor más adelante podemos hacer una mirada para atrás y ver el significado verdadero de Nicodemo, ¿no? Pero en este caso estaría representando, a lo mejor nos acordamos cuando lo digamos, estaría representando a la tradición judía, ¿no? Entonces, él desde esa tradición judía viene con toda esa ingenuidad a reconocerlo a Jesús y hablarle. No es que se pelea con él, que discute con él. Ahí estoy de acuerdo con Mercedes. Él va de buen grado a verlo y lo reconoce. Rabí, vos sos maestro, vos venís de parte, mirá las cosas que haces, ¿no? Entonces esto es lindo de parte de Nicodemo. Para ir terminando, lo que quería mostrarles es que hay muchas interpretaciones, muchas maneras de leer este texto, pero nos parecía que en verdad te digo del versículo 3, que el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios, es una de las claves, una de las claves. Lo que pasa es que no queda muy claro. ¿Qué quiere decir nacer de arriba? ¿Cómo hacemos nosotros hoy para nacer de arriba? ¿Cómo podemos ver el reino de Dios? O como dice en el versículo siguiente, entrar al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios hoy para nosotras y nosotros? ¿No? Entonces, ven, hay algunas cuestiones que no quedan del todo claras. Entonces, lo que pensamos era en ver un texto escuchar un videíto de Leonardo Boff, que es un teólogo brasileño, que no está hablando de esto, pero a lo mejor hay algo de lo que él dice que puede servirnos. Entonces son 2 minutitos que vamos a cerrar con esto, con estos 2 minutitos de Leonardo Boff, como para que veamos a ver si nos aporta algo acerca de esto de nacer de arriba, del espíritu, etc. Están estudiando la perspectiva de los pobres. Esto es, Caro, ¿le podés subir el volumen? A mí me cuesta mucho escucharlo.
Ahí lo tengo al máximo, a ver. Sí. No porque eran pobres. Y pobres fueron los privilegiados. No porque eran pobres. Y Dios, que es un Dios de la vida, ha optado por aquellos que menos vida tienen. Entonces yo creo que hoy en América Latina, que hay tantos millones y millones de pobres que pasan hambre, que están marginados, que mueren antes del tiempo. Es un reto para nosotros. ¿Cómo ayudarlos con nuestra fuerza? Hacerlos tener esperanza de que la vida es el don más importante que hay que defender contra aquellos que la amenazan y no crean condiciones para que tengan una vida digna. Entonces la teología es buena para la dimensión más trascendente, más última de los seres humanos, pero es también buena para aquí en la tierra, porque no hay cielo sin tierra. El cielo empieza acá, el reino está entre nosotros. Entonces seguir el mensaje central de Jesús, unir los dos polos más importantes, Padre nuestro, un pan nuestro. Si unimos los dos podemos decir amén. Yo creo que la teología de la liberación, la teología que hacemos de esas partes, se ocupa de ese reto que es mundial, que es urgente, y está en la línea del seguimiento de Jesús histórico, porque Él estaba siempre al lado de la vida, de los enfermos, de los ciegos, de los que sufren, y eso para nosotros es un reto para vivir el cristianismo al modo de Jesús. Entonces es bueno que haga una teología comprometida, que hable sí de Dios, pero Dios que tiene una misericordia infinita, un Dios que es vivo y por eso Él mismo ha optado por los que menos vida tienen, son los pobres. Y seguimos como compañeros y compañeras. Estamos próximos, no estamos lejos. Y la causa es la misma, esa causa es de Jesús, es la causa de Dios mismo. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas de América Latina. Muy bien, y con esto terminamos, bueno, termina mi presentación y les propongo para que reflexionemos qué entendemos por reino de Dios hoy, si es posible verlo o vivirlo aquí y ahora, de qué manera concreta podemos nacer de arriba en nuestra vida personal. ¿Qué te parecen las reflexiones de Leonardo Boff? Y si además de la propuesta de Leonardo Boff se te ocurren otras alternativas. Dijimos, esto es una posibilidad de lectura. Recuerden que el texto abre múltiples posibilidades, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer alguna otra propuesta, también va a ser bienvenida. Si quieren, pueden hacer una captura de pantalla de esto, como para después poder discutirlo. Caro, dos cosas. Yo le saqué una foto y lo mandé al grupo, así que el grupo que está en el grupo de Biblia y Café tiene la foto ahí de estas. Y había una mano levantada de Adrián. Quizás podamos escuchar. Entonces, te dejo de compartir, así nos vemos. Hola, ¿cómo andan? A mí mirá, siempre tuve esa cosa, ¿no? De cómo los fariseos quedaban un poco en segundo lugar y demás, pero en realidad ahora leyendo esta parte me llamó la atención la valentía de Nicodemo, ¿no? Porque un tipo formado dentro de una estructura tan así, no sé, cuadrada no es la palabra, tan férrea, ¿no? De los fariseos, animarse a dudar de lo que pensaba, ¿no? Es algo valiente también para rescatar de él, me parece. Se animó a dudar, ¿no? Y a preguntarse, che, ¿qué pasa? ¿Será verdad lo que creo? ¿Será por acá? Eso. ¿Lo dejé muy mal parado a Nicodemo? No, vos no. Capaz que me pareció que yo le tengo cariño porque fue a hablarle, fue de noche, por ahí tengo un poco de miedo.
fue Bueno, es lo una, que nos pasa a todos. lo vi más amoroso, capaz que soy yo el que estoy mirando diferente también, ¿viste? Siempre era como, uy, los fariseos, no, el tipo, hay que animarse a hacer esas preguntas también, ¿no? Y había que Y de- preguntarle a Jesús, ¿no? claro, y aparte, evidentemente, había confusión ahí, ¿viste? Que Jesús le dice una cosa y él entiende otra cosa. Y están hablando un Sí, mismo idioma, ojo, sí, sí. ¿viste? Bueno, eso era la reflexión nada más. Gracias, Adri. ¿Y sí? Sí, bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes mi Se te cortó el concepto audio. Se del cortó el reino audio. de Dios. Yo digo que bueno, mi concepto del reino de Dios es que está relacionado con la voluntad de Dios, porque muchas veces pensamos en el reino de Dios como algo muy etéreo, ¿verdad? Como, nos han enseñado como que allá arriba está el reino. Y entonces para mí es el bien de la creación y la vida digna de las personas. Y luego con respecto a Nicodemo, me gusta mucho algo que escuché de que lo, lo importante Se corta un que es que poquito. aún siendo viejos o viejas, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Que muchas veces tenemos esa fe. Entonces, que nos invita siempre a que seamos partícipes de esa vida que Él nos trae, ¿verdad? Y luego, con respecto a lo de Leonardo, yo digo que Jesús nos dice que Él se queda con nosotros encubierto y se queda encubierto en quienes no necesariamente lo veamos. Bueno, como yo soy animalista, entonces yo digo que en los perritos, en los gatitos de la calle que están tan necesitados, también está Él, ¿verdad? Y que si podemos compartir cualquier cosa. Mi abuelita les dejaba, digamos, en la calle poquitos de comida o agua o lo que sea, porque nos decía, es que los animalitos tienen derecho a la vida. Y de verdad, o sea, que seamos, Jesús siempre nos invita a ser promotores de vida, o sea, que nuestras palabras y nuestros hechos anuncien vida y no muerte. Gracias, Sisi. Miriam quería hablar. Miriam, ¿querés contarnos? Tendrías que desmutearte, Miriam. No sé si nos escucha. Yo pruebo ahora con ella, pero mientras tanto la vi a Ana Lucía, no sé si estaba pidiendo la palabra o estaba aplaudiendo. No, estaba aplaudiendo a Isis. Ah, ok. Cuando dijo que es animalista, dije de las mías, de las mías. Para los que entraron más tarde, estuvieron hablando de gatitos antes de que ustedes Somos llegaran. varios. Somos varios. Todavía estamos con tiempo de que quien quiera participar, recuerden lo que nos comentó Mercedes, que todavía no apareció el gatito de Reni avisando que es el horario. Así que
podemos, cuando aparece delante de la pantalla es que ya tenemos que cortar. Hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, Ahora Miriam. sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí. considero esta charla así muy interesante con Nicodemo y Jesús, a raíz de que en realidad sí podemos opinar como Mercedes, que lo dejan un poco mal parado. En la Biblia que yo estoy leyendo, a Nicodemo, o sea, se considera como el principal y como que es maestro, como que tiene que saberlo todo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros como quienes somos docentes y nos hacen una pregunta y no podemos entender la pregunta y menos decir la respuesta? Si yo me pongo a pensar que nacemos del agua y tenemos que nacer de nuevo, también me costaría mucho explicar esta situación como para convencer al otro, ¿no? Al que tengo enfrente. Y me parece, escuchando digamos, el video de digamos, también maestro, es muy importante lo que la mención que él hace del cielo y la tierra, porque muchas veces nosotros consideramos de que el cielo está allá arriba cuando extendemos nuestros brazos, y en realidad comienza justito allí donde nosotros tenemos el aire que nos respiramos. Entonces hay algunas situaciones que son reales, o sea, nos aparecen el día a día cuando en el versículo 10 nos dice, ¿eres tú el maestro de Israel? Puede ser, eres tú, sos vos la maestra que está frente de nuestros y no podés darnos tal. O sea que me parece un texto que para quienes estamos al frente bueno, a cualquiera, ¿no? Puede ser nuestro vecino, tal, y de repente nos reconocen en función de lo que somos en la sociedad, el principal como Nicodemo, que es el maestro de esa zona, es como que debería saber todo, y en realidad muchas veces es como que el saber todo tiene, digamos, o un límite o una propuesta de seguir hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, este texto me parece muy interesante como para ubicarnos también así, ¿dónde estamos? ¿Dónde pisamos? Estamos aquí, este es nuestro lugar, y muchas veces nosotros estas explicaciones que nosotros le damos a los otros, es como que sí, nos quedamos cortos, ¿no? Pensamos que sabemos todo y resulta que entre este ida y vuelta de la conversación siempre podemos, digamos, ampliar lo que nosotros pensamos. Gracias a ustedes. Hasta aquí. Gracias, Miriam. María Rosa. Y después veo a Silvia, a Nina en realidad, levantando la mano, Caro. Después de María Rosa. ¿Quién? Nina. Ah, ahí voy. Sí. ¿Estaba antes? No importa, van a hablar las dos, quédense tranquilas. Yo admiro, y mis primeros escritos así para zambullirme en las reflexiones teológicas de Leonardo Boff. Pero una vez leyendo para hacer una reflexión sobre Lucas, encontré un escrito de René Kruger, en el que hablaba justamente de esto que dice Leonardo Boff, la opción por los pobres. Y realmente me llegó, porque dice, justo lo encontré porque no hace mucho, Jesús no opta por los pobres, porque la pobreza y la marginalidad no es una opción, es una realidad que está fundada por los humanos, por la desigualdad social. Realmente eso es, yo
yo entiendo, cada quien ve el reino de Dios a su manera y como lo siente y como sopla su espíritu, pero hay cosas que me parece que tendríamos que pensarlas también. No se puede optar por los pobres, porque no se optaría por Jesús. Eso a mí me toca en el alma, siempre, porque lo he escuchado decir, ay, no sabes la cantidad de veces que lo escuchas decir. Y no sé si es tan así. Es problemático lo que yo digo, y a mí me falta conocimiento y sabiduría, pero es verdad, yo nunca optaría. Sí sería la voz que grita y que dice como lo fue Jesús, porque Jesús fue pobre, y él fue la voz de los marginados y de los pobres, pero nunca fue una opción. Eso, Me parece que... ¿entendés? Sí, sí, Nada termina. más que eso. Y que tiene que ver justamente con el espíritu. Me encanta. A mí el versículo que habla de agua y espíritu me encanta, porque agua es vida. Y porque el espíritu viene como el viento, va y viene, y ninguno de nosotros sabe por qué va, a dónde va, en qué persona sí y qué persona no. Y realmente eso me parece lo más majestuoso. Pero bueno, me emociono porque a mí esas cosas, viste, a veces duelen dentro, porque uno las escucha, las absorbe, las repite, y a veces tenemos que pensar, como esto del reino de Dios, ¿dónde está? Pero nada más que eso, nada más que eso. Gracias, María Rosa. Yo no leí lo que vos decís de René Kruger, pero sí debo decir que para la teología de la liberación, cuando surgió la teología de la liberación, hablaba de opción preferencial por los pobres, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no es que Dios está solo del lado de los pobres, sino que hay una opción preferencial justamente por lo que dice Leonardo, porque son los que menos tienen y les falta la vida, que Dios es vida, entonces les está faltando esto, ¿no? Entonces, me parece que no es como que los elige y deja de lado al resto, o que los elige porque quiere que sí, al contrario, es para redimirlos, para, creo yo, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder tomar a la gente que tiene, como dice él, que tiene enfermedades, que tiene... puede estar lleno de plata y ser muy pobre porque tener su alma vacía, puede estar con hambre, puede estar... Pero la teología de la liberación habla específicamente del pobre material, de la pobreza material. Y entonces lo que dice es redimir esa situación, ¿no? Porque básicamente es injusta y va en contra del Dios de la vida, ¿no? Claro, pero Así no que... es una opción. Jesús optó por los marginados, optó por los pobres, optó por los porque él lo era, pero era una opción. Yo no sé si es una opción, no sé, realmente. No te sabría decir cómo está, con qué intención fue escrito esto. Yo Claro. Bien, siento... yo diría que avancemos en este punto porque somos muchas personas y hay personas que tienden a no hablar si somos muchos. Entonces, para que todo el mundo pueda hablar, yo sugeriría dos cosas. Veo dos manos levantadas, Nina y Marcela o Adrián, no sé quién de los dos. Y después yo diría, vamos a los grupos. Y si quieren volver a esta pregunta que planteó María Rosa, la discutimos en los grupos. Si quieren hablar de otra cosa, tenemos todas las preguntas que hizo Carolina. Tiene que ver, lo que María Rosa planteó tiene que ver
con nuestra imagen del reino de Dios. Pero nos gustaría que todo el mundo pueda pensarlo y decir algo. ¿Les parece? Entonces, Nina, y después, ¿bajaste la mano, Marce o ¿Había alguien? Adrián? Marcela. Sí, bajé. Adrián, Ok, bajé. ok. Gracias. Nina, te Bueno, escuchamos. sí, bueno, yo disculpen, pero tengo preguntas más que Sí, opciones. Eh, lo que pasa que me quedé un poco enganchada con el tema de el agua, el tema de nacer de arriba y, y bueno, y cuándo considera nacimiento, ¿no? Entonces yo digo, ¿tendrá que ver con el bautismo directamente? O sea que se considera que uno nace cuando se bautiza. No sé, pregunto. es una de las posibilidades, ¿no? Porque era un interés muy fuerte de los cristianos de este primer siglo, ¿no? El poder estar bautizados. Pero yo podría contestar con otra pregunta, y es decir, ¿y el que no está bautizado no es amado por Dios? Bueno, lo que pasa que en mi época se consideraba un animalito al bebé que no estaba bautizado. Ah, Por eso, perdón, ¿no? Tengo varios años. sí, está Y bien. entonces, claro, en esa época se decía eso, o sea, que hasta que el bebé no estuviera bautizado, es como que no pertenecía al reino de Dios, que no era un humano, era un animalito. ¿Las pastoras podrán hablar, por favor? Es Yo una tengo mis creencia que respuestas, había. pero Yo nací en yo el tengo mis respuestas 47. desde otra fe, pero si quisieran las pastoras hacer su aporte. Bueno, yo voy a decir algo y después si Vilma quiere decir algo más. Yo me reía porque en realidad, Nina, hay gente que sigue diciendo eso. No en términos de animalito, pero sí hay muchas teologías que siguen afirmando que no hay salvación fuera de la iglesia. ¿Y cómo entramos a la iglesia? Por el bautismo. Entonces, sigue habiendo muchas iglesias que anuncian justamente eso. Por otro lado, también podemos dar vuelta a la pregunta. Si no es necesario el bautismo, ¿para qué lo hacemos? ¿No? Claro. Entonces, es complejo. Yo creo que justamente en el Nuevo Testamento está presente esta discusión en este texto. Jesús bautizaba, pero no bautizaba, en realidad eran sus discípulos, pero sí, pero no. Eso muestra que había tensiones, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. Grupos con diversas opiniones sobre lo que Jesús hacía o debía hacer. Después en el libro de Hechos tenemos un grupo que había sido bautizado en el Espíritu, pero no, o al revés, como era con agua, pero no en el espíritu, entonces hay quienes no los consideran verdaderos cristianos. Entonces, evidentemente, había estas discusiones. Y el hecho de que hubiera también discípulos de Juan bautizando, que después se pierden en la historia, pero en la época del Nuevo Testamento son muy importantes, nos muestra que justamente esta discusión sobre qué es la vida plena y si se puede tener vida plena sin el bautismo era candente, al menos en la época en que se escribió el Evangelio de Juan. Yo me acuerdo muchos años atrás cuando daba clase de confirmación, yo les daba este ejemplo. El bautismo es como tener la llave para entrar a la casa del Padre. Después, una vez que entras, ¿qué te vas a encontrar? No sabemos, porque estamos de este lado, ¿no? ¿Y qué pasa con quien no tiene la llave? Bueno, golpeará y tocará el timbre. Y yo tiendo a creer que Dios en su bondad no va a fijarse solo en si una persona está bautizada. Así como también está la relación entre el bautismo y la fe, porque estar bautizado pero no tener fe, ¿hasta dónde es válido? Pero lo que vos planteás es parte de esta discusión, así como lo que planteaba María Rosa, ¿no? Esta discusión mucho más amplia,
porque en realidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchas teologías, no hay una sola. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, ¿y qué pasa con el que no? ¿O qué pasa con el que creyere y no fuere bautizado o al revés? Es decir, hay diversas posiciones y diversas posturas. Hoy muchas de nuestras iglesias estamos en una posición más ecuménica de considerar que el amor de Dios va mucho más allá de lo que una sola iglesia pueda practicar, ¿no? Pero bueno, son posturas que no todas las iglesias comparten tampoco. No sé si te dejé algo para decir, Vilma, perdón, hablé mucho. No, me parece perfecto lo que dijiste. Pensaba en las clases de primera comunión, por ejemplo, en las niñas y los niños, ¿no? Por lo menos en el ámbito de la escuela, muchas y muchos vienen con familias de otras tradiciones. Y muchas niñeces vienen de tradiciones donde el bautismo es de adultos, ¿no? Entonces ahí entra una polémica bien interesante. Y yo siempre les planteo que Dios es tan amoroso y tan majestuoso que al traernos al mundo también nos acompaña y nos lleva de la mano por este mundo por el que nos toca transitar. Poder tomar la decisión, en muchos casos, con niños, niñas ya entrando en la preadolescencia, en otros casos donde mamás o papás o abuelos, a veces por tradición, bautizan, ¿no? Porque esto también tenemos que mencionarlo, a veces lo hacemos más por tradición que por convicción. Intentar transmitirle una fe, y ahí mi pregunta es, ¿transmitirle una fe o seguir adelante con una tradición histórica que a veces no sabemos explicar, ¿no? Pero Dios es tan majestuoso que cuando lo elegimos, tenemos la oportunidad de recibir como ese sello, ¿no? Opcional en el que decimos, bueno, Dios, sí, yo quiero acompañarte y caminar contigo y necesito de tu protección, aunque sea vaya de noche a buscarte, como en este caso con Nicodemo. Son signos bien concretos sobre los que uno puede ir tomando decisiones, especialmente una vez que uno puede tomar decisiones importantes para su vida, ¿no? Y el bautismo también es un signo visible de la aceptación de Dios. Pero está perfecta la pregunta y la reflexión que traía Mercedes, y seguramente muchos de ustedes también lo tienen. Dios nos ama desde el inicio de nuestra propia vida. Y esa es la certeza que tenemos, ¿no? Y muchas veces sí necesitamos ir a buscar confirmaciones visibles o signos visibles que también nos incluyan o nos permitan ingresar a un espacio que se llama comunidad de fe o iglesia, comunidad reunida que profesa lo mismo. Pero muy difícilmente nosotras, desde nuestra tradición luterana, vayamos a preguntar, ¿sos bautizado o bautizada o no? ¿Sos hija e hijo de Dios? Y eso es lo más importante, el poder sentir eso, ¿no? Poder confesarlo. Así que bueno, solamente esto, que seguramente no aporta nada, mucho más. Gracias. No, gracias, Vilma. No sé si responde a tu pregunta, Nina, si querías preguntar algo más. No, está bien. Lo que pasa que quería aclarar eso porque es una cosa que tengo internalizada, ¿no? Desde chica. Lo que yo veo a través de mis hijas, y hay bastante gente conocida también, que en realidad a sus hijos, o sea, mis nietas,
no están educadas como yo en el cristianismo, el catolicismo, sino que las madres esperan que cuando sea más grande, ella decida a qué quiere pertenecer. Sí. Yo no, desde ese punto de vista, yo no lo veo mal, porque me parece que cada uno tiene que estar seguro de la fe que tiene, y eso es importante para vivir, porque realmente no podrían como antes, si bien que no es que era una obligación, sino que ya Una venía tradición. de generaciones anteriores de católicos. Máxime yo que soy italiana, 4 casas, 3 iglesias. Entonces, digo, ¿no? Para especificar cómo era la cosa. Y bueno, eso. Y yo creo que últimamente lo que están haciendo las madres, yo no lo critico, en el sentido de que, bueno, el chico elija cuando sea grande cuál es su fe, en qué quiere creer. Siempre hablando dentro de, o sea, nada que ver con incluir sectas satánicas o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, yo lo siento así. Y en cuanto a la conversación de Nicodemo con Jesús, yo digo que, bueno, eran 2 judíos. Jesús también era judío. Y era como que si estuvieran hablando entre 2 maestros para mí, ¿no? O sea, Jesús y Nicodemo, siendo fariseo. De todas maneras, si no interpreté mal, fariseo sería como Sacerdote. una clase dentro del judaísmo, ¿no? Un grupo, claro. Un grupo dentro del mismo judaísmo. Sí. No eran Gracias, sacerdotes, eran No laicos, eran sacerdotes. eran abogados, especialistas en ley, en los mandamientos, en toda la ley oral que se generó después de los mandamientos, sobre justamente cómo observar los mandamientos y cómo preservarlos del mal uso. Entonces eran especialistas en la ley, pero laicos, no sacerdotes. Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos, sí. Ok, Pero algunos gracias. eran como muy especialistas, por eso les decían rabí, como maestro, ¿no? Entonces, Jesús, a pesar de no tener un título universitario, es reconocido por este maestro como maestro, ¿no? Ahí está como también otro juego, por eso yo les mostraba cómo al principio es Nicodemo el que le dice a Jesús, vos sos maestro, y después Jesús le termina diciendo a Nicodemo, vos sos el maestro, ¿no? Ajá. Entonces, ¿ves? Está ese juego entre 2 maestros donde no pasa, seguramente Jesús conocía la ley, no estamos diciendo que no, pero digo, no era fariseo, entonces sí era reconocido por este maestro importante entre los judíos, ¿no? Eso sí. O sea, perdón, pero en la actualidad yo creo que también hay una diferencia entre ser sabio y ser instruido. Uno puede ser instruido, pero no ser sabio. Y en este caso me parece que Jesús era un sabio, porque no era que había obtenido instrucción de alguien. Eso es como los genios, no sé. Pero era hijo de Dios, por eso. Sí, también. Bueno, Nicodemo en realidad demostró humildad, porque quiso escuchar a otro sin considerarse el dueño de la verdad. Bueno, ¿les parece que vayamos a 2 grupos? Son y 36. No queremos extendernos más de hasta las 7, porque después se Sí. tienen que ir yendo y nos da lástima que se vayan antes de terminar y orar y demás. Entonces, ahí está Vanessa que dice, lo que me llama la atención de este texto es que Jesús habla de nacer de nuevo. Espérate que abro, en un par de oportunidades. Pienso que en todos aquellos que somos parte del reino de Dios y aquellos que no lo son, somos invitados o alentados con estas palabras a volver una y otra vez
a nacer nuevamente en la fe de Dios. Me pasa tan a menudo sentirme alejada de Dios por mis acciones, mis pensamientos, y al leer este texto, si no interpreto mal, Jesús me dice, nace nuevamente todas las veces que quieras, que vas a ser bienvenido al reino de Dios. Bueno. Mucho. Es difícil ir a los grupos así con aportes, un aporte tras Sí, otro. Si quieren sí. nos podemos quedar en plenario, pero en ese caso invitaríamos sobre todo a la gente que es de hablar menos a que se anime, para que no, porque nos gusta escuchar a todo el mundo. No sé, Caro, ¿qué pensás? ¿O qué preferís? Lo que quieran, a mí me da lo mismo, pero como se sientan más cómodos, si quieren, levanten la mano a los que quieran ir a... un abrazo, Pedro. Los que quieran ir a grupos, o si no, seguimos escuchándonos acá entre todos, como quieran. A ver, Federico. Federico, ¿levantaste la mano para votar o querías decir algo? No, está bueno quedarse acá, me parece, no somos tantos y así nos escuchamos todos y no nos perdemos lo que pasa en el otro grupo también. Así, perdón que peco un poco de egoísta, que quiero escucharlos a todos. Bueno, queremos escucharte, ya que empezaste a hablar, Fede, queremos escucharte. Bueno, yo la verdad que venía relacionando un montón de cosas mientras lo iba escuchando y con el texto de Nicodemo y relacionaba también, mal no recuerdo, creo que es Marco cuando dice, conviértanse y crean en el Evangelio que el reino de Dios está cerca. Entonces ahí también está diciendo que esta conversión te va a llevar al reino de Dios, que un poco es todo, ¿no? Es la venida de Jesús y todo lo que ocurre después, todo lo que nos dejó, todo lo que... Reino, si me voy a otras definiciones de reino, es como todo, ¿no? El territorio, la gente, lo que está dentro de ese reino. Y me llamó a unirlo con eso. Creo que soy también un acérrimo defensor de Nicodemo, porque creo que es uno de los personajes más lindos, porque es como dijeron antes, ¿no? Una persona que demostró una valentía y un coraje extraordinario, porque tenía mucho para perder y poco para ganar, porque Jesús era un revolucionario y bueno, ya sabemos dónde terminó después. Y muchos de los apóstoles también fueron y arrugaron en algún punto en la historia, y él se arriesgó un montón. Perdió, no, o sea, podría haber perdido toda su posesión, todo su lugar de Sanedrín. Era una persona, por lo visto, de buena posición y de muchos beneficios y privilegios que arriesgó a perder. Y creo que no muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Yo a veces siempre pienso, yo si estuviera ahí, hoy tenemos en el diario del lunes y lo analizamos hermosamente 2000 años después, pero estando ahí, no sé de qué lado hubiéramos estado, sobre todo nosotros, y nos pasa en la iglesia que yo digo, a veces veo muchos fariseos modernos, ¿no? Muchos maestros de la ley que hubiéramos sido los primeros en decir crucifíquenlo al blasfemo. Y a mí me parece que eso está bueno de rescatar de Nicodemo, que arriesgó mucho. Y también que es una persona anciana, que muchas veces también hay un viejo dicho que dice que mientras uno más grande se pone, más difícil es de cambiar. Sin embargo, él cambió y nos trae, a mí me pasa mucho con los adultos, ¿no? Que veo bautismos de a todas las edades, de los chicos hasta los más grandes, y también me parecía eso, ¿no? Que no hay edad para bautizarse, para llegar, y quizás nosotros los humanos nos gusta ordenarnos, y por lo menos nosotros en el catolicismo decimos, bueno, a tal edad los bautizamos, a tal edad le damos la primera confirmación, la primera comunión, pero sin embargo, Dios también en otro lado dice que la tierra tiene que estar fértil para que la semilla explote y crezca. Así que esa tierra, hay diferentes tiempos para que esté fértil, diferentes tiempos para que crezca, y cada uno le llega a su debido momento. A veces que puede estar o no. Y nada, era un poco eso, después también un comentario para romper un poco el hielo y de no hablar tanto. Acá en Argentina por lo menos decimos que de arriba es algo que viene gratis. No sé si se pasa en todos lados, pero cuando uno dice me vino de arriba, me vino gratis.
Y me acordaba de eso y digo, che, pero Jesús también vino gratis, y la salvación vino gratis, y nuestra vida vino gratis, y no olvidemos que todo es gratis. Así que nada, eso. Qué lindo, Fede, gracias. Igual para pelearte un poco, no me quedó muy claro lo de tu idea de reino de Dios. Hoy a mí me hablas de reino y yo te digo, che, si ya vivimos en democracia, ¿qué me estás hablando de reinado? Algunos pocos países quedan con reyes y qué sé yo. ¿Qué entendés vos por reino de Dios hoy? Un poco a eso apuntaban las preguntas, ¿no? Sí, sí, obvio. Bueno, creo que el reino de Dios tiene muchas acepciones, pero a mí la que más me gusta es de tomar como reino de Dios es esa totalidad de cosas. Porque uno cuando va a la Edad Media, quizás donde viene la palabra más reino a colación, uno dice, bueno, este es mi reino, cuando decían las películas, este es mi reino. El rey decía, es la gente, es la que lo habita, es el territorio, es todo, y es todo, es como una totalidad del reino. Y creo que el reino de Dios, a mí por lo menos la acepción que más me gusta es eso, ¿no? Que es todo lo que nosotros vivimos, es Jesús que vino, es las enseñanzas que dejó, somos nosotros que lo seguimos manteniendo. Y por supuesto la promesa de salvación, ¿no? Y el reino que viene después. Es el reino ¿Y lo de hoy, malo también? ahora. El autoritarismo, vos decís todo. Yo, perdonen que lo pelee, pero estamos acostumbrados a discutir así un poquito. Vos decís, es todo. Entonces yo te digo, es todo lo bueno, lo malo, las guerras, las injusticias, ¿eso también es reino de Dios? Y se podría llegar a decir que esas cosas malas o esas injusticias o lo malo, la guerra, quizás es la ausencia del reino de Dios, ¿no? Es la opción. A veces yo escuchaba recién lo que decía, por ejemplo, María Rosa de la opción preferencial por los pobres, y muchas veces nosotros tenemos la opción, y creo que la opción va por ese lado, ¿no? Vivimos tomando decisiones, vivimos tomando opciones, y quizás lo que acarrea lo malo es tomar la opción equivocada, o tomar la otra opción, y también es parte de nosotros como habitantes del reino de Dios, ¿no? A veces tomamos esa opción equivocada y le damos pie a que entren esas cosas malas, y a veces también lo que nosotros vemos como malo, quizás en el plan de Dios que es perfecto, no es tan malo a la larga. ¿No? Con esto no quiero justificar la guerra ni otras cosas, ¿no? No, por favor, pero vieron que muchas veces uno dice, che, ¿por qué me pasa esto a mí? Que es una cosa mala, y probablemente en algún momento esa cosa mala se transforme Ok. en una enseñanza, en alguna Che, cosa. lo pusimos a Fede, pero que conteste cualquiera también, ¿no? Porque pobre Fede me contesta Sí. porque... Yo iba a decir eso, Caro, estás asustando a la gente que no se anima a hablar. Estoy Pero no es asustando a tan la mala gente, como ya parece, me ¿eh? conocen. Algunos Ya me no, algunos no te presenté, conocen, ya me pero presenté como deconstructora bíblica, ya lo es eso. avisé antes. No, pero digamos, a ver, No. estoy bromeando, Caro no muerde a nadie. Pero tampoco es necesario que tengamos una posición tan coherente y tan defendible. O sea, si ustedes no están hablando porque les parece que no pueden defender su posición como la defendió Federico o alguna otra persona, no, para eso tenemos este espacio, justamente. Así que anímense, y bueno, les tiraremos los galgos, pero para ayudarles justamente a seguir pensando y a profundizar, no porque tengan o tengamos que tener una posición totalmente clara de lo que decimos. Así que yo después quiero decir algo sobre lo que Vanessa escribió, pero dejo que otras personas hablen primero. Estaba Vilma. pensando, ¿no? Las dos imágenes de reino. Hay muchas imágenes de reino que hasta aparecen en nuestras mentes, en nuestras vidas, en la historia misma de la humanidad y de nuestra sociedad, ¿no? Acá con este relato de Jesús y Nicodemo hay por lo menos dos reinos. Uno es el reino de Nicodemo, de la seguridad,
de lo resuelto, de su lugar de autoridad, del respeto que se merecía, más que respeto, el miedo de la gente hacia él. Pero para él ese reino no le era suficiente, ¿no? Y acá aparece esta otra imagen del reino que tiene un apellido, permítanme decirlo, que es el reino de Dios y no es el reino que nosotras y nosotros construimos para nuestras comodidades, sino ese reino de Dios que le muestra esa otra parte que a veces uno trata de esconder, la parte sensible, la parte del mirarse para adentro y dejar que Dios me ayude a mirarme para adentro. ¿Y no será eso también reino de Dios? El ayudarnos a mirarnos para adentro y descubrir realmente qué necesitamos para encontrar plenitud, no solamente apariencias. Es una pregunta que me da vueltas. Bueno. Tenemos a Adrián y a Fede nuevamente. Yo Adrián. me preguntaba si el reino de Dios también no tenía que ver con esa libertad, y en la libertad vos te podés mandar una gana. Podés elegir cosas que no son tan buenas, ¿no? Hasta que uno puede llegar a, como decía recién Vilma, evolucionar tal vez como sociedad y entender que el reino de Dios tal vez no pasa tanto por ricos ni pobres, sino por algo más justo, ¿no? Ya no enfocarte tanto en ricos y pobres, sino en seres humanos, en personas. En fijarte que todos tengamos la parte que nos corresponde, qué sé yo. Fede. Voy cortito, así, pero me quedé pensando lo que dijo Wilma recién del gobierno, del reino de Nicodemo, el reino de esos varios reinos, me gustó mucho, y pensaba también en reino como sinónimo de gobernar. Entonces, como alguien que reina y alguien que gobierna. Entonces, qué lindo que es tener cada uno nuestro propio reino, no solo hablar del todo, sino del individual, y dejarlo gobernar a Jesús en nuestro reino. Que nuestra vida esté gobernada y reinada por Jesús en el día a día. Eso cortito que me gustó, lo del reino individual también. Reni. Para mí el reino de Dios es el reino de la justicia y de la paz, que Dios dice no es la paz de este mundo ni la justicia de este mundo. Pero me parece que hay muchos destellos de ese reino, y ahí lo encuentro en las palabras de Boff, que dice la relación entre el Padre nuestro y el pan nuestro. Que yo no puedo decir Padre nuestro sin estar mirando dónde está el necesitado, dónde puedo ayudar y dónde puedo ser útil. Y ahí donde se da eso, ahí hay un destello de ese reino. Algunos hablan de las primicias del reino, ¿no? Y después quería decir con respecto al bautismo, yo tengo 5 nietos, 4 están bautizados y una no. Y los padres dicen, no vamos a ser tan falsos y bautizarla si nosotros no queremos. Crié a mis hijos todos iguales. Una es pastora y una dice, no creo. Después de haber ido con muchísimas ganas durante años a la escuela dominical y confirmarse. Pero me parece que educar a alguien, yo tampoco no digo, yo no les voy a decir qué idioma tienen que hablar,
qué tiene que considerar para su vida, sino elíjalo después. Y no creo que es así, porque uno puede educar, por ejemplo, como cristianos, pero siempre recalcar que uno no tiene la verdad, que uno eligió una opción, un camino, y que hay muchos caminos que llevan a Dios. Pero ser ejemplo, además me parece que el ser bautizado también significa mucho pertenecer a una comunidad. Y eso, lo comunitario, es hoy en día que todo es tan difícil y tan amenazante a veces, es tan bueno pertenecer a una comunidad. Bueno, eso es. Gracias, Reni. María Rosa veo que tiene la mano levantada y después hay no. un par de comentarios, pero después de María Rosa los leo. Sí, yo es cortito. Seguiré escuchando a Reni. Con su mensaje, la paz que da es una divina. Que pensaba, para mí el reino, yo soy muy creyente, pero soy muy práctica en la vida. Y yo creo que el reino es creer en Dios, es creer que hay una justicia, es que cuando yo me esfuerzo por ayudar o por algo, por una causa, y veo que va mal, y va mal porque las personas se interponen en el medio, esa es la justicia de Dios. Y digo, el reino está acá. Cuando se hace justicia en algo, lo siento en el corazón. Nada más que eso. Y un beso a Reni, me emocionó lo que dijo. Gracias. Qué bueno, María Rosa, y qué bueno, Reni, gracias. No, gracias a todos los comentarios y todas las posiciones. Había uno de Graciela de antes que no leímos, que entiendo que es de cuando Federico habló de lo que nos viene de arriba, como gratis, ¿no? Y que hablaste de la salvación, Jesús, todo viene de arriba. Y ahí Graciela dijo, qué bueno lo de arriba visto así. Y bueno, creo que muchas pensamos lo mismo. Y después Miriam dice, considero que definir al reino de Dios es considerar a nuestro medio ambiente como nuestro, en relación los unos con otros en espíritu y amor, en comunidad, tolerantes, no solo como personas, sino con todos los seres, como el arca de Noé. El aquí y ahora donde construimos nuestra forma de vivir y nacer de arriba, como hijos de Dios, y manifestarnos como tales. Así que vamos teniendo ahí distintas opiniones, todas muy lindas. Nos quedan 5 minutos, digamos 3, y después tenemos unos minutos para oración. Hay gente que no ha dicho nada sobre el reino de Dios, sobre Nicodemo, sobre el bautismo. Es su oportunidad, si quieren decir algo, preguntar, dudar, comentar. Bueno, no sé si se escucha. Sí, Silvia, hola. Bueno, hola. Hola, Silvia. Sí, hoy me puedo sumar, la verdad que una alegría porque los otros 2 sábados no pude. Bueno, decir que para mí Nicodemo es un ser querible. Hay un libro muy hermoso que en una época se leía mucho, que era Cartas de Nicodemo, y ahí aparecía, creo que cualquiera de nosotros se puede identificar con Nicodemo, con sus idas y vueltas, con sus dudas, con su marco conceptual, y este Jesús que irrumpe en la historia, y él que va y viene, y que quiere creer, pero tiene miedo. Creo que cualquiera de nosotros puede identificarse con Nicodemo. Y después, para mí, tal cual, el reino, como por ahí, por eso no, me gusta escuchar, porque es realmente allí donde hay gestos de amor y organizaciones que se arman en relación a la solidaridad y a pensar que
en el destino universal de los bienes, que Dios pone todo a la mano para que todos tengamos lo que necesitamos y que después los hombres generamos estructuras a veces más o menos justas o injustas. Por eso me parece que el reino está, que hay que verlo, que es una cuestión también de conversión y de fe, reconocer todos los signos que Jesús, que Dios hace en nuestro medio, a veces que parece tan difícil o lo vemos tan negativamente, me parece que el reino está presente, que hay que saber encarnarlo y vivirlo y descubrirlo también un poco. Así que bueno, eso, nada más. Y gracias a todos. Gracias, Silvia. No sé si Analía, Ana, Guillermo. Estoy mirando, no sé si alguien más quiere aportar. Silvia. Sí, dale, Ana. Analía. Bueno, yo me quedé reflexionando sobre las llaves del reino, que la llave a la casa del Padre, y el que no tiene la llave llama, pero también yo no puedo abrir una puerta si yo tengo los ojos cerrados. O sea, también es mucho enfocar como la mirada, mirar, ver. Y bueno, yo me quedé reflexionando en la llave y la puerta, en ver. Qué bueno. Ver es una palabra muy importante para el Evangelio de Juan. Y en el texto nuestro aparece 2 veces, ¿no? Jesús primero dice, nadie puede ver el reino de Dios, ¿no? Entonces, fíjate que está muy, muy acertado lo que comentás. El verbo ver va a volver a aparecer varias veces en este Evangelio. Andrés, tenemos levantando la mano. Y justo era sobre esto, no lo quería decir, pero bueno. Que una precondición para ver, distinguir el reino de Dios es haber nacido de nuevo, según este texto. Y para mí, nacer de nuevo no es saber ir a dogmas o creencias, si bien lo incluye. No es solamente las buenas obras, sino que tiene que ver con esto misterioso que habla este texto, que viene de arriba, que es indescifrable como el viento. Creo que está este misterio que no está en nuestro control y que gracias a la misericordia de Dios podemos participar. Eso, nada más. Para opinar del reino tenemos que estar adentro. Haber nacido de nuevo. Gracias, Andrés. Qué bueno. Bueno, no sé si Guillermo no lo hemos escuchado, puede ser. Y no sé si veo a alguien más, me ayudan, si hay alguien que no participó. Marce, dale. Yo quería volver al tema del bautismo, pero no sabía si decirlo, no, qué sé yo, para que Lita, ¿cómo es? No se sienta tan sola. Lita, Nina. Lina, va. Así Nina. que Lila, para que no se Nina, sienta. Nina. Nina. Nina, bueno, ok, Nina. Yo fui a un colegio católico toda mi vida y las monjas nos decían eso. No que eran un animalito, pero muy parecido, que eran criaturas, que no eran hijos de Dios, sino estaban bautizados, y nos instaban a que si estábamos en una situación de emergencia, en un hospital, por ejemplo, y había un niño recién nacido, nosotros podíamos bautizarlos para que así llegara al reino de Dios, digamos. Y tengo menos años que vos, Nina. Y sin embargo se decía, así que te quería acompañar en esto. No eran nada. Era una bautizados, no eran nada. No eran Se nada. llamaba, dentro de la Iglesia Católica, si no me equivoco, se llamaba agua de socorro. Agua de Después socorro. había que completar el rito una vez que el bebé había salido del trance, si es que eso ocurría, había que completar el rito
del bautismo con todas las partes que incluye. Bueno, Graciela podría contarnos mucho más, pero digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta idea de cómo nos consideramos antes del bautismo. Yo creo que fue Vilma que lo dijo, esto de pensar en el amor grande de Dios, ¿no? Siempre primero pensar en eso, ¿no? Entonces, después vienen, no es que estoy diciendo no nos bauticemos, en nuestras reglas humanas y nuestros condicionamientos y nuestras cuestiones, por supuesto, pero y lo que nos hace pertenecer a una comunidad, ¿no? Como bautismo, como esta pertenencia también. Antes no pertenecía, me vas a decir, sí, antes también pertenecías, pero también nosotros nos movemos con ritos, ¿no? Con rituales, todos tenemos nuestros propios rituales y en nuestras comunidades también hay rituales, ¿no? Así que, Viole, eso, Viole, que estás con número y no te veo el nombre. Está bien, no importa. También tenemos que tener en cuenta que lo que es gratis y viene de arriba es nada más ni nada menos que la gracia. Sí. Simplemente eso, que no se consigue ni con todo el oro del mundo. Eso solamente. Gracias, Viole. Yo quería decirle a a Reni una cosa, que la semilla en la hija que, digamos, no bautizó y no cree, no te olvides que la semilla está sembrada, es cuestión de tiempo. Es que Sí, como muchas abuelas nos gracias. pasa, Así lo espero. como abuelas nos pasa que Sí. nos ponemos ansiosas. Bueno, ¿alguien Bueno, más que quiera compartir hay algo? un escrito de Miriam que dice: las reflexiones de Leonardo Boff manifiestan realidad aquí y ahora, mirando hacia los otros, los necesitados, pero también entre los otros. Así que como para no dejar eso afuera también. Y Gracias, yo Viole. quería volver a una de las cosas a lo que dijo Vanessa, porque cuando leí lo de Vanessa, me di cuenta de que hay dos dimensiones, no sé si dimensiones es la palabra. Por un lado hay algo como más definitivo, ¿no? Que es el bautismo o el don del Espíritu o el recibir el reino, la gracia, como dijo recién tan apropiadamente Violeta. Es eso, es la gracia, el reino de Dios, como lo querramos llamar. Pero por otro lado está también la manera en que esa gracia y ese reino de Dios lo vivimos y lo percibimos. Entonces, Vanessa tomó este hecho de nacer de nuevo más en el sentido de la vida diaria, ¿no? Nacé nuevamente todas las veces que quieras, que vas a ser bienvenida al reino de Dios. Y otras veces lo tomamos más como una realidad más fija o más que damos por sentado y dentro de la cual buscamos cómo vivirlo. Entonces me pareció que ahí había una tensión interesante entre modelos distintos del reino o modelos distintos de cómo lo percibimos al reino. Como algo más dinámico, como algo más dado por, digamos, que está ahí y la dificultad está en cómo la vivimos o cómo la percibimos. Federico hablaba un poco de eso, ¿no? Cuando metemos la pata o cuando una situación es negativa y sin embargo a la larga nos damos cuenta de que no era tan negativa o estaba todavía dentro de ese plan de Dios. Entonces me pareció que era interesante porque era otra manera distinta la de Vanessa, de pensar en estas mismas cosas de la presencia de Dios en nuestra vida diaria, ¿no? Así que, bueno, eso me generó a mí su comentario y no había llegado a decirlo. Había una mano de Andrés que ahora bajó otra vez. Estaba muteado ahí. Sí, pero nada, me quedó un comentario también de lo que decía al final para cerrar. Y cuando dice lo que nace de la carne, lo que nace del espíritu, ¿no? Y dice, obviamente nosotros en algún momento nacimos de la carne,
Y este bautismo que nosotros llamamos es como ese nacimiento del espíritu, y vuelvo a la pregunta retórica. Entonces, si no me bautizo, mi espíritu no nace, nazco sin espíritu. Todos sabemos que no, o creemos que no, porque un bebé no bautizado que no tiene espíritu, porque no nace. Entonces ahí creo que también es, bueno, pero ya es como un disparador para esa otra charla más. Basta, Fede, porque nos quedamos hasta las 2 de la mañana, si no. Carolina te va a contestar. Bueno, no, sí, es para seguir conversando sin duda. Simplemente, y va a volver el tema, porque este tema del espíritu está muy presente en Juan. Simplemente hay que tener también presente, acuérdense que pneuma tiene más de un significado. Es espíritu, pero también es viento, es aire. No es necesariamente siempre bueno tampoco, no es solo el Espíritu Santo, el espíritu. Entonces, bueno, son conceptos complejos que vamos a tener que ir desarrollando, y ya veo que cuando lleguemos a diciembre vamos a tener tantos ejes y tantos hilos a lo largo del Evangelio que no vamos a poder terminar con uno solo como pensamos que iban a ser. Pero está muy interesante toda esta conversación, muy, muy buenos aportes como siempre. Pero bueno, vamos a ir terminando porque no nos gusta que la gente se tenga que ir y no poder despedirnos en forma. Grande para cada Gracias. una, cada uno. Abrazo. Hasta el próximo mes. Un abrazo. Muchas gracias.